Bien, queridos amigos, vamos ahora a continuar hablando de un poco de la especialidad de cirugía bucal y maxilofacial, ¿ok? Muy al margen de, por ejemplo, los odontólogos que se encargan de todo el aparato masticador. Si algún momento a una persona le sale, por ejemplo, un tumor en la base de la lengua o le sale un tumor dentro de los senos nasales, obviamente quien tiene que ver eso es una especialidad que ha estudiado muchos años para poder atender cualquier patología de esa parte de la cara, ¿ok? Y eso son los cirujanos bucales, cirujanos maxilofaciales. Y vamos a conocer un poquito más de cuáles son las patologías más frecuentes en nuestro país. Y vamos a hablar con la doctora Catherine Quiroz Ortiz. Ella es cirujano bucal y maxilofacial de la clínica Javier Prado. Doctora Quiroz, gracias por estar en Exitosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Me gusta escucharle. ¿Cómo estás? Catherine, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que llegan a tu consultorio dentro de tu especialidad? Bien, como usted lo ha mencionado, la cirugía bucal y maxilofacial es una especialidad de la odontología donde nos encargamos de todas las patologías que concierne el tercio medio facial y el tercio inferior, ¿no? Entonces, dentro de las patologías más comunes, bueno, nosotros tenemos cirugías menores, cirugías de mediana complejidad y cirugías de mayor complejidad. Dentro de lo que concierne a nuestra especialidad, una de las patologías más básicas y que es el día a día de nuestra especialidad, que llegan a nuestro consultorio, es los problemas por terceras molares o también conocidos como dientes del juicio. Muchas personas acuden a nosotros debido a que tienen dolor, que tienen inflamación, a veces aumento de volumen en la cara, y esto muchas veces puede terminar en cosas ya o en términos ya mayores, ¿no? A veces tiende. En el peor de los casos, una persona puede llegar a perder la vida por una infección a raíz de una muela del juicio. Entonces, esa vendría a ser una de las patologías más comunes, ¿no? La que normalmente hacemos en el consultorio, lo podemos hacer bajo anestesia local, también puede ser bajo una sedación consciente, una sedación profunda, depende de la colaboración del paciente, ¿no? Si estos dientes no son extraídos a tiempo, pueden producir infecciones, los cuales pueden llegar ya a comprometer sistémicamente a la persona, ¿no? Como es el caso de la mediastinitis o de la angina de Irving. Entonces es muy importante poder tratarlos a tiempo, ¿no? Y nosotros como especialistas no esperamos que haya dolor, no esperamos que de repente necesitemos arreglar los dientes para ver la opción de sacar ese diente. Nosotros lo recomendamos de forma preventiva, porque también, como lo mencionó, muchas de las patologías como quistes y tumores pueden ser a causa de una tercera molar o de un diente retenido. Entonces, es muy importante, ¿no?, de forma preventiva, indicar a un paciente que se puedan extraer estas piezas. Este es nuestro día a día. Adicionalmente a eso, tenemos muchas patologías. Dentro de ellas, el trauma facial, por ejemplo, cuando hay accidentes que pueden terminar fracturados los huesos maxilares, los huesos mandibulares, ¿no? Cualquier hueso de la parte maxilofacial, que es nuestra área. En el caso de quistes o tumores, ¿no? También muchas veces determinamos patologías benignas, ¿no? Las patologías malignas ya son derivadas al área de oncología, ¿no? Y es importante nuestra participación, ya que depende de nosotros un diagnóstico temprano, ¿no? Adicional a eso, también podemos tratar lo que son fisuras del labio alveolo palatino, ¿no? También el hecho de cirugías estéticas, ¿no? O de cirugías reconstructivas, como es el caso de la cirugía ortognática. Ahora, doctora, ya que se inició esta charla mencionando la tercera molar conocida como la muela del juicio, y se llama muela del juicio porque antiguamente los peruanos adquiríamos la mayoría de edad a los 21 años. Entonces los abuelos decían, ya ahora estás en una edad juiciosa, ahora sí vas a ser juicioso, ¿no? Entonces te pusieron, porque por esa época salía la muela, esa es la muela del juicio, ya vas a ser juicioso. Pero doctora, muchas veces la muela del juicio, la tercera molar se ve y a veces no se ve y está ahí metida, pero fastidiando, dando una serie de síntomas.
¿Cuáles son los síntomas que suelen dar en una persona la presencia de esa muela del juicio y que no ha sido todavía diagnosticado, sino que el paciente siente las molestias y no sabe todavía que tiene una muela del juicio? ¿Cuáles son los síntomas, de qué manera se presenta, para un poquito orientar a estos pacientes a un diagnóstico oportuno? Claro, muchas veces estos pacientes van a presentar o se van a quejar del dolor, que es una de las causas principales por lo que nos buscan, ¿no? A veces este dolor es tan intenso y ellos muchas veces ni siquiera identifican, solamente mencionan que es un dolor en la parte final de la boca o de la mandíbula, pero ese dolor es tan intenso que puede estar irradiado hacia la parte superior, puede generar también dolores de cabeza. Otro síntoma que se presenta a veces cuando ya estas piezas se infectan por la presencia también de la encía que va rodeado, nosotros vemos que se presenta como una apariencia de un tejido blando que está envolviendo, ¿no? Y genera infecciones, entonces se va a manifestar a través de aumento de volumen, ¿no? Un hinchazón como comúnmente lo conocemos, y muchas veces con aumento de temperatura local, ¿no? Inclusive llegando a tener fiebre el paciente. Estos ya son signos de infecciones. También se muestran a través de latidos. Ya cuando vemos ese tipo de síntomas y signos, ya nosotros tenemos que ponernos alertas, porque como les mencioné, puede llegar a mayores si no es tratado a tiempo. Ok, una cosa es una muela del juicio paradita y otra cosa es una muela del juicio echadita. Entonces trae diferentes malestares y complicaciones. Háblenos de eso, doctora. Claro. Definitivamente, para poder llegar a un tratamiento, nosotros lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico consiste en una evaluación clínica, es decir, examinar al paciente, ¿no? Hay que mirarlo, hay que tocarlo, hay que palparlo, y esto viene acompañado de un examen radiológico, ¿no? Nosotros comúnmente pedimos una radiografía panorámica, que es una radiografía donde podemos observar toda la boca, todas las estructuras de la boca, todos los dientes. ¿Y por qué es importante una radiografía grande? Ya que este diente o tercera molar, o también conocido como diente del juicio, va a estar rodeado de bastantes estructuras anatómicas importantes. Dentro de ellos, en el caso inferior, tenemos un nervio que está cerca a ese nivel. Entonces, la evaluación es muy importante porque dependiendo de la posición, no puede que esté muy profunda, muy cerca al nervio, ¿no? Debemos de cambiar nuestra técnica. Y como usted también lo menciona, no todos aparecen en la misma posición. Hay dientes que están en formas verticales, otros que están en formas horizontales. Entonces, esto, al tener un buen diagnóstico, a nosotros nos lleva a elegir una buena técnica quirúrgica para poder reducir los tiempos de tratamiento y que el paciente no tenga mucha molestia ni problemas postoperatorios. Entonces, es muy importante la parte clínica, la parte radiológica, para poder llegar a una buena técnica. Ahora, en cuanto a la técnica, ¿no? Muchas veces lo que se hace es una incisión a nivel de la encía, se libera toda la encía como un bolsillo, ¿no? Llegamos al hueso, porque también hay veces en que los dientes están sumergidos por debajo del hueso, hacemos una osteotomía, que es el corte del hueso, ¿no? Para liberarlo, observamos el diente y muchas veces cuando está en forma horizontal no lo podemos sacar entero, ya que la posición o la dirección no lo permite. Necesitamos hacer un corte a nivel del diente que se llama odontosección para poder extraer la pieza en 2 partes o en 3 partes, no la que sea necesaria. Ok, para agotar el tema de la muela del juicio, muchas veces, de repente, en una familia hay 4 o 5 hermanos. Cuando se ríen, todos tienen los dientes bonitos, pero hay un hermano que tiene el diente todo chueco, todo apiñado, y dice, ¿por qué yo soy tan piña? ¿Por qué yo he salido así con los dientes que se apiñan uno sobre otro? Y una de las causas es que ha salido la muela del juicio y eso viene a trastocar, a desordenar todo. Y esa puede ser la explicación de por qué tú eres el piña de la familia y tienes los dientes feos cuando tus hermanos y tus hermanas están normal. Que nos explique la especialista, la doctora Catherine. Te escuchamos, doctora. Claro, lo que pasa es que la presencia del diente del juicio, ya que es la última pieza en salir o en erupcionar, más o menos su tiempo de erupción es entre los 18 y los 25 años, entonces es en ese momento donde esta pieza empieza a erupcionar hacia el exterior. ¿Y qué significa eso? Que en la dirección en la que se ubica, ¿no? Va a empezar a hacer un empuje, por decirlo así. Entonces, este empuje va a afectar
a los dientes anteriores, ya que son los dientes que solo tienen una sola raíz. Entonces va a hacer que ocurra este apiñamiento, esta malposición, ¿no? Y que es una causa principal también, por ejemplo, para la colocación de brackets, ¿no? Entonces, los ortodoncistas también siempre indican extraer las terceras molares o dientes del juicio para que este reposicionamiento sea adecuado. Es por eso que justo en esta etapa es donde empiezan los movimientos a nivel de los dientes, ¿no? A veces estas personas inicialmente tienen los dientes derechos y con el paso del tiempo empieza el apiñamiento dentario. Ok, ahora viene la pregunta de fondo. ¿Dónde encontramos a la doctora Catherine Quiroz y en qué días, en qué teléfonos? ¿Cuál es la respuesta, doctora? Bien, bueno, nos encontramos en la clínica Javier Prado, estamos en el servicio de odontología en el primer piso, ¿no? Para cualquier cita podemos llamar al 211-4141 o a nivel de la web también por www.clinicajavierprado.com.p. También les hago recordar que hacemos servicio de telemedicina o teleconsulta a través de la central telefónica. Entonces los invitamos a que puedan acudir a nuestra clínica para poder ser atendidos y poder tener una buena evaluación y un diagnóstico primario adecuado. Ok, bien, muchas gracias Catherine, gracias por participar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, espero haber resuelto algunas dudas y encantada de participar. Gracias, doctorita. Bien, atención producción, vayan poniendo en contacto con nuestra niña de Pomalca, con quien me voy a comunicar después de conversar con el doctor Víctor Espinosa, médico ginecólogo y obstetra, para hablar de las emergencias gineco-obstetras. ¿Cuáles son estas emergencias que pueden presentarse en una mujer? Esto vamos a saberlo, sobre todo ahora que estamos en pandemia, donde a veces no hay a la mano la movilidad, los médicos, las clínicas, las ambulancias. Es bueno recordar